Gracias a Dios porque una vez más me ha dado la oportunidad de estar aquí. Vamos a meditar un poco en el Evangelio que vamos a escuchar mañana. Lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 1. Hay dos partes en el Evangelio de mañana. La primera parte se encuentra en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Y la segunda parte lo encontramos en el capítulo 4, versículo 14 al 21. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Nos pasamos al capítulo 4, versículo 14 a 21. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desarrolló el libro y se encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: Hoy se cumplen estas palabras proféticas, y a ustedes les llegan noticias de ello. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos, por favor. Vamos a ver un poco acerca de este Evangelio, qué es lo que Dios trae para nosotros y qué es lo que Dios quiere para nosotros. En el versículo 18 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí. Sabemos que Jesús tuvo dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y para eso Jesús se bautiza, porque si lo tomamos nada más del lado de la naturaleza humana, Jesús para eso se bautiza, para que el Espíritu de Dios venga sobre él. Y nosotros por eso también nos bautizamos. Y en el momento de nuestro bautismo de nosotros, aparte de que se nos perdona
el pecado original, recibimos el don del Espíritu. O sea que nosotros no nacemos en gracia, nacemos en pecado, que es el pecado original. Y por medio de ese bautismo se nos borra ese pecado y recibimos el don del Espíritu. Y eso lo encontramos en Hechos 2:38. Ahí dice que después de haber recibido, o sea, por el bautismo se nos perdona el pecado y recibimos el don del Espíritu. Jesús recibe el Espíritu, y eso lo vimos en los domingos anteriores, ¿no? En la lectura de los domingos. Y aquí el Espíritu de Dios empieza a actuar en él. Jesús empieza su misión, el por qué Jesús viene a este mundo. Y él, todo lo que va a hacer, dice que va a dar libertad a los cautivos, le va a dar vista a los que no ven, de todo eso. Pero eso Jesús lo hace por medio del Espíritu, con el poder del Espíritu. Y también dice que ha sido ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Yo me puse a pensar en esta partecita que dice: Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Dice: el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Al meditar en esa partecita, yo me acuerdo la primera vez que yo me paré aquí y la primera vez que yo proclamé su palabra dando las lecturas en las misas. Cuando yo salgo de mi retiro de ACS, yo salí con ese entusiasmo, con ese deseo, con ese espíritu que yo había recibido en ese retiro. Y yo no lo pensé dos veces en buscar a alguien que me ayudara cómo yo le iba a hacer, porque yo creo que era el espíritu, la fuerza del espíritu, ¿no?, que me llevó a eso. Y le dije a esa persona: yo quiero hacerlo. Y dijo: sí, está bien. Y pues me dieron la oportunidad. Pero al mismo tiempo también me hizo reflexionar, porque si vemos aquí en la naturaleza humana de Jesús, Jesús se hizo uno como nosotros, igual a nosotros, menos en el pecado. Entonces Él tenía la autoridad plena para proclamar, para cumplir su misión por el cual Él fue enviado. Y dije yo, bueno, yo sentía esa fuerza del Espíritu, pero en mi vida mía no estaba como la de Jesús. Yo vivía en pecado, vivía en unión libre, y dije yo, no, me puse a pensar: para proclamar la palabra del Señor yo tengo que estar, o sea, ser testigo de Jesús, testigo en el sentido de que tenga yo esa autoridad de decir: el Espíritu está sobre mí. Y Jesús tenía ese poder del Espíritu y no había pecado en Él. Mas sin embargo, dije yo, bueno, yo sentía ese espíritu, pero mi vida no estaba bien. Entonces me puse a reflexionar en eso, ¿no? Si somos testigos de Jesús, también tenemos que ver cómo está nuestra vida en relación a Jesús. Y digo, bueno, pero gracias a Dios, el mismo poder del Espíritu me llevó a mí a acomodar mi vida, a ya no vivir como estaba, viviendo en unión libre. Y ese mismo Espíritu me hizo a mí, me acuerdo que fue aquí en este lugar que yo le entregué el anillo a mi amada esposa, y recordé todo eso, ¿no? Cómo es que el Espíritu nos va empujando. Si nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu, también nos va a ir viendo, nos va a ir iluminando cómo está nuestra vida, si estamos bien, si somos agradables a los ojos de Él. Y eso, yo le doy gloria a Él y le doy gracias a Él, porque ese Espíritu de Dios fue que yo fuera acomodando mi vida, y hoy en día estoy aquí.
y no quiero decir que en mí ya no haya pecado. Humanamente ustedes saben que caemos, pero Él nos vuelve a levantar. Ese punto fue lo que a mí me llamó la atención, y yo pienso también que es el llamado para cada uno de nosotros. Si nosotros nos dejamos llevar por ese espíritu, también dejemos que ese espíritu nos ilumine y nos ayude a ir viendo cómo estamos, ¿no?, en nuestra vida. La otra parte que me llama la atención en el versículo 19, proclamar el año de gracia del Señor. ¿Por qué Jesús o por qué Dios manda a Jesús para proclamar este año de gracia del Señor? Porque Jesús sabe muy bien que no todos estamos en gracia. La palabra gracia es la amistad o la unión que une a Dios con el hombre. Es decir, la gracia lo podemos entender cuando nosotros estamos en gracia. Estamos como le dijera yo, como la Virgen María. Allá en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 18 se le aparece el ángel y le dice: llena de gracia, el Señor está contigo. Y sabemos, y la iglesia enseña que María pues era alguien que estaba en gracia, era alguien que estaba agradable a los ojos de Dios, y por eso pone su mirada en ella. Y el ángel se lo dice: llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces Dios sabe que como humanos que somos, hay momentos que Él nos da la gracia y nosotros a veces, sin darnos cuenta, la perdemos porque volvemos a pecar, caemos en pecado, y para eso Jesús viene. Entonces, en relación al versículo 18, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, haría yo una pregunta, y esa pregunta sería para cada uno de nosotros. ¿Podríamos nosotros hacer nuestras esa frase: el Espíritu de Dios está sobre mí? Ahí dejémosla para que vayamos meditando, ¿no?, en nuestro interior. La segunda: si eso es positivo, que el Espíritu de Dios está en nosotros, la otra pregunta sería: ¿vivimos según el Espíritu? Porque hay dos formas de vivir: vivir según el Espíritu y vivir según la carne. Si nuestra respuesta a esto que dice el Espíritu de Dios está sobre mí es positiva, ¿vivimos nosotros según el Espíritu o según la carne? Para eso yo quisiera que hagamos un examen de conciencia, ¿no? ¿Cómo nosotros estamos viviendo? ¿De qué lado estamos? ¿Si el lado de vivir de la carne o vivir según el Espíritu? Y para eso lo vamos a meditar a la luz de la palabra. Para eso nos vamos a ir a Gálatas 5:16. Dice: por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Dos formas: una según el Espíritu y otro según la carne. En el versículo 17 dice: pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Muy fuerte aquí. Si nosotros decimos que vivimos según el Espíritu, pero estamos viviendo según la carne, estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu
no puede haber unión. Los que viven según el Espíritu y los que viven según la carne, no se puede. O sea, aunque nosotros digamos, sí, el Espíritu de Dios está sobre mí, yo sí digo que el Espíritu de Dios está en mí. Y vivo según el Espíritu. Y si decimos que sí, y no vivimos según el Espíritu, sino según la carne, estamos mintiendo. Porque el Espíritu dice no se puede, es como un imán. Ustedes han agarrado dos imanes y que los intentamos unir, cuesta, ¿no? A veces llega, pero no se puede. Es así, los que viven según la carne y según el Espíritu, no se puede. Aunque nosotros digamos que el Espíritu, vivo según el Espíritu, o que el Espíritu está en mí, es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque lo vamos a ver. ¿Qué es vivir según la carne? Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 19. Por eso les dije que vamos a meditar. A ver, es un examen de conciencia y esto es para todos los que estamos aquí, porque para eso venimos, ¿no? Para reflexionar, para ver cómo estamos viviendo, Dice, es fácil. Y esa pregunta siempre yo me la decía, pero cuando escuché esto decía, pero ¿qué es vivir según la carne o según el Espíritu? Y aquí está la respuesta. En el versículo 19 dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne o los que viven según la carne. Ahí le va la lista. Y vayamos meditando y poniéndole palomitas. No contestemos en voz alta, no, sino en nuestra mente. Vayamos marcando qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué de malo hay en nosotros y qué de bueno, ¿no? Ahí va la primera. Fornicación. Ustedes saben qué es fornicación. Impurezas, desvergüenzas. Si eso no hay en usted, descalifíquenlo, ¿no? Vaya marcando y vaya eliminando. Culto de los ídolos, hechicería, odios, ira, violencias, celos para los que vivimos casados o con pareja, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si ustedes sacaron aquí un 10, qué bien, a los ojos de Dios estamos bien. Vamos, si es que no hubo nada aquí, a lo mejor hay en el otro lado, porque a veces decimos, yo todo eso pues estoy bien. Vamos a ver, lo vamos a buscar en segunda de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2. Esto es lo que sigue de allá. Si salimos bien allá, pues bendito sea Dios, y a los ojos de Dios estamos bien. Versículo 2 del capítulo 3, segunda de Timoteo. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión, no tendrán cariño ni sabrán perdonar, serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Ahí nos quedamos. ¿Cómo salimos? No respondan, ahí en su interior. ¿Qué tanto vivimos nosotros
según la carne o según el espíritu. A Dios no lo podemos engañar. Y esta es palabra de Dios. Y eso va para todos nosotros. O sea que no nos asustemos porque somos humanos. Pero para eso nosotros venimos aquí, para escucharla. Porque a veces yo espero que los que estamos aquí pues la leemos, ¿no? En nuestra casa, yo no sé, cualquier momento libre. Pero los que no, para eso venimos aquí, para escucharla y qué es lo que hay en nosotros. Si salimos mal, para eso Dios manda a Jesús con esa misión. Primero, de proclamar, dice aquí de proclamar, allá en Lucas decía de proclamar buenas noticias. Buenas noticias significa evangelio. El evangelio es noticia, es buena noticia. Y después dice, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Para San Lucas, estas palabras se refieren también a la esclavitud del pecado o del demonio, le podríamos llamar. Entonces, si todo lo que nosotros allá en Gálatas y en Timoteo hemos escuchado y hay algo de eso en nosotros, nosotros somos esclavos. Nosotros estamos oprimidos. Nosotros no somos libres. Todos los que estamos aquí sabemos muy bien de eso, que cuando nosotros hacemos las cosas bien y caemos, la conciencia no nos tiene bien, no nos sentimos bien. Y para eso viene Jesús. Y en ese tiempo Jesús en persona estaba allí. Pero Jesús también sigue en persona. O sea que ese tiempo es hoy. Porque Jesús también libera. Jesús también nos vuelve a la vista. Porque todo, o sea, estar en pecado es estar ciego, es ser esclavo, es todo eso, ¿no? Y Jesús a eso viene. ¿Y cómo nosotros podemos comprobar que Jesús existe hoy? Porque allá lo dijo en persona, pero la palabra de Dios no pasa. Fue ayer, fue hoy y será siempre. Para eso Jesús elige a personas. Allá en Marcos 3:13 dice, eligió a los que Él quiso. ¿Para qué? Para prepararlos, enseñarlos y después enviarlos. Enviado significa apóstol. Y a esos apóstoles los envía también con una misión, con la misión misma que Jesús tenía, de predicar, de liberar, de perdonar a todos los que estaban esclavos. Y eso lo podemos ver allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22. Vamos a leerlo para que no me equivoque yo, porque venimos a escuchar, ¿no?, la palabra de Él. Veinte 22. Vamos a leerlo desde el 21. Esto lo dijo Jesús después de resucitado. Dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Qué maravilloso. Para eso Jesús funda su iglesia. Para eso Jesús elige a los que Él quiso. ¿Para qué? Para que venga a nosotros a liberarnos, a lo que decía ya en el Evangelio de Lucas. Venga a proclamar su palabra, venga a liberarnos.
Hermanos, pero muchas veces nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, antes, ¿verdad? Ahorita no, porque gracias a Dios pues ya voy leyendo, voy meditando, no me preguntaba, sino que sucedía en mí de ir a la confesión. Me daba vergüenza, o me venía a la mente cómo es posible que yo vaya a decirle mis barbaridades, ¿no? a alguien, a un humano como yo, porque yo no me había encontrado con esto. Yo no había escuchado, a lo mejor y sí lo había escuchado, pero cuando uno está joven, cuando uno no quiere en realidad ponerle atención a la palabra de Dios, le entra por aquí y le sale por aquí. Y ahí está claro. Él los manda con el poder del Espíritu, así como el Padre envió, dice, así como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dios le da el poder del Espíritu a Jesús y Jesús sopla, que reciban el Espíritu Santo. Entonces Jesús está presente entre nosotros. Nada más que por no tener un fundamento bíblico nos cuesta. ¿O no les ha costado a ustedes? A mí sí. Yo sí reconozco que eso a mí me costaba. Pero ahorita, gracias a Dios, yo por eso cuando encuentro algo interesante lo marco, porque sé que está allí. Y si yo creo que esto es palabra de Dios, y Él lo dijo y punto. ¿Para qué buscarle tanto? Y esto es lo que a mí me ha ayudado. Gracias a Dios, digo yo, que Jesús dejó su iglesia. Como la misericordia de Dios, como la gracia de Dios viene a nosotros, porque nosotros la perdemos cuando pecamos, pero Él nos la restaura cuando nosotros vamos a Él, para que nos libere, para que nos perdone, todo eso. Pero nos cuesta a veces. Yo creo que la mayoría de ustedes están siguiendo la Jornada Mundial de la Juventud que se está llevando a cabo en Panamá. Qué maravilloso. Yo tengo una imagen ahí muy hermosa, ya se la tengo aquí en mi mente. En un lugar que tenían ahí, que le llaman el Campo del Perdón, o el Parque del Perdón, algo así. Más de 200 puestecitos ahí de confesionarios, en donde sacerdotes recibían a aquella juventud, aquellos que se consideraban que tenían todo aquello que leímos en Gálatas y en Timoteo. Todo el que reconoce que algo de eso hay en nosotros, para eso Jesús está. Él viene a nosotros, mire cómo llegó hasta allá, y tantos jóvenes, no solo de Panamá, sino de todo el mundo. Qué maravilla, tantos jóvenes ahí, reconociendo que sí, perdieron la gracia por el pecado, y quieren que Jesús les restaura esa gracia a través de ese sacramento de confesión. Esa imagen la tengo ahí, y aquí también la tenemos cada mes. Pero a veces cuando hay confesiones, pues son contados. Y el problema está que al momento de la comunión, de la Eucaristía, a veces nos cuesta, hermano. A veces nos cuesta. Me llama la atención de estos jóvenes, porque ellos sí en realidad creen que Jesús está presente en cada sacerdote, no con el poder de ellos, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros confirmamos eso? ¿Cómo yo puedo confirmar eso que en realidad sí es? Aquí ya vimos que Jesús los envía con el poder del Espíritu, pero vamos a confirmarlo un poquito más, y eso lo encontramos allá en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19. Lo vamos a leer en el capítulo 5 versículo 20, o vamos desde el 19. Dice: pues Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Dios reconciliaba al mundo a través de Jesús. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros, dice Pablo, nos entrega el mensaje de la reconciliación.
Y en el 20 dice: nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Miren, esto es para que nosotros nos quedemos con eso en nuestra mente y en nuestro corazón, para que al momento en que Dios venga a restaurarnos la gracia que hemos perdido por todo aquello, creamos que Él, con el poder de su Espíritu Santo, está ahí a través de esos que Él envió. Allá en Juan decía: los envío. Y aquí dice San Pablo: nos presentamos como embajadores. Y dice: como si Dios mismo les hablara por nuestra boca. O sea, ese enviado, ese instrumento es un simple instrumento que Dios utiliza sus labios para que escuchemos esas palabras. Es eso, hermanitos. Yo pienso que ese es el mensaje que Dios nos quiere dar a través de este evangelio que vamos a escuchar mañana, que Él viene a proclamar el año, o le podríamos llamar el momento de gracia del Señor. O sea, Dios nos trae la gracia, aquella gracia que perdemos por todo lo que es pecado, pero Él nos trae. Entonces pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer que somos frágiles, que somos humanos, que vamos a caer, pero para eso Dios está ahí con nosotros, y se cumple lo que dice San Mateo, capítulo 28, versículo 20: yo estaré con ustedes todos los días. O sea, está en nosotros. Si queremos ir a Él, si no, pues seguiremos como estamos viviendo. Entonces, ese es el mensaje, y pidámosle a Dios que nos ayude, que Dios lo bendiga, y nos vemos mañana en la Santa Misa. Pensando en ti y recordando el vacío de mi vida cuando no estabas tú. Estaba pensando en ti, pensando en ti, en tu sonrisa, aún llena de dulzura, sabiéndote traicionado. Estaba pensando en ti, en tu mirada.